Iniciamos con la conversación. Primero vamos con preguntas que podrías estar haciendo, como para ir aclarando algunos puntos del libro, y luego vamos con las preguntas del público directamente. ¿Listo? Este libro, la verdad, bueno, yo ya lo he leído varias veces. Me falta rellenar todavía algunos capítulos, pero la verdad nos plantea esta pregunta: ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? Y me lo he hecho, me lo he hecho varias veces porque digo, wow, de verdad, o sea, uno a veces dice, no, tengo todo perfecto para empezar, me organizo, ya tengo la idea, pero algo falla. ¿Qué falla, Fabián? ¿Qué falla? La respuesta rápida siempre va a ser de que si nosotros fallamos al momento de conseguir nuestros objetivos y tener más éxito, está directamente relacionada a la programación que tenemos en nuestra mente subconsciente, ¿no? De hecho, el primer capítulo del libro se llama Estás diseñado para tener éxito. Y te explico, te doy muchas razones científicas de que realmente están diseñados para tener éxito. Desde el punto de vista de metafísica, física cuántica, espiritualidad, ciencia, neurociencia, biología, psicología, desde toda perspectiva nosotros estamos diseñados para tener éxito. Entonces, mi trabajo es un poco convencerte de que realmente puedes lograr todo lo que te propones, ¿de acuerdo? Pero si por alguna u otra razón te autosaboteas, no llegas a la meta, o ni siquiera inicias como otras personas, procrastino mucho, Fabián, me falta motivación, no sé qué hacer, tengo tantas cosas que hacer, me da miedo hacerlo, pues entonces todo eso está relacionado directamente a la programación que tenemos en nuestra mente subconsciente. Y nosotros, como su nombre lo dice, mente subconsciente, no somos conscientes, simplemente nosotros agarramos y decimos, ay, no sé qué me pasa, me autosaboteo, Fabián, no tengo motivación, ni siquiera sé qué es lo que quiero, me da ansiedad, ¿y qué pasa si todo me sale mal? Y todo eso es producto de la programación en tu mente subconsciente que está asociado directamente a vivencias traumáticas del pasado. Muchas personas consideran, no puedo hacerlo, como si fuera una falta de capacidad. De hecho, en programación neurolingüística y en hipnosis, no tenemos la presuposición de que alguien no puede hacer algo. Cuando alguien te dice que no puede hacer algo, significa que puede hacer el proceso de no poder hacerlo. Lo que en español significaría es de que puedes hacer algo en la estrategia incorrecta, y si quisieras lograr el resultado tendrías que utilizar la estrategia correcta. Pero ¿qué define la estrategia correcta? No necesariamente lo que tienes que hacer conscientemente, sino que alinees tus pensamientos y emociones hacia eso. Porque tú puedes tener maestrías, puedes tener doctorados, puedes tener 10 doctorados en administración de empresas, pero al primer año puede que fracase tu negocio. De hecho, es lo más probable, el 98%. Porque más está definida por la programación en la mente subconsciente. Entonces, entender de que nosotros estamos diseñados para tener éxito es importante. Y ahí viene la respuesta a la pregunta. ¿Por qué mi libro se llama ¿Qué es lo que realmente te impide tener éxito? PNL. Porque estás diseñado para tener éxito. Cuando yo trabajo contigo, cuando yo trabajo con mis alumnos, no pertenezco a la escuela de PNL y hipnosis más grande de Latinoamérica, yo sé que ellos pueden alcanzar sus objetivos, sé que tienen los recursos necesarios para tener éxito. La pregunta es, ¿qué te impide hacerlo? Y ahí es cuando encontramos la programación en la mente subconsciente. Exacto, pero la primera pregunta que deberíamos hacernos entonces es, ¿qué es el éxito? Porque para cada uno el éxito es distinto. Definitivamente. Cada uno tiene una descripción diferente de lo que es éxito, es relativa. Para una persona quizás que está, digamos, cruzando una enfermedad, ha recibido un diagnóstico, éxito va a ser sanar de la enfermedad. Para un empresario, facturar más o hacer crecer su empresa. Para un vendedor quizás que pueda vender más, ¿cierto? Que mejore su economía. Para una familia, un matrimonio, que haya un matrimonio pleno, lleno de amor, con hijos saludables, etcétera, ¿no? Entonces, va a estar bien definido por lo que es más importante para ti ahora, ¿de acuerdo? Porque ahora de repente lo más importante para ti es que tengas más dinero, o que tengas más ventas, o que seas el mejor en tu industria, o que tengas una buena familia. O de repente los hijos están descarrilando un poco y tu éxito es que los vuelvas a enrumbar por el buen camino, ¿no? Entonces, va a depender de la situación que tú estás enfrentando ahora. Y me atrevería a decir, como lo digo en el libro también, que es buena pregunta la que me has hecho, porque cuando hablamos de éxito, muchas personas consideran que el éxito viene a ser estados, ¿no? Yo pregunto, ¿qué es éxito para ti? Libertad. ¿Qué es éxito para ti? Paz. ¿Qué es éxito para ti? Felicidad. Pero muy en el fondo, detrás de eso, siempre hay objetivos que no has alcanzado todavía. Porque tú le puedes preguntar a una persona, ¿qué es éxito para ti? Ay, sentir paz en mí, Fabián. Entonces tú puedes presuponer, si no tienes paz es porque estás preocupado por algo, ¿cierto? Y le digo, sí, ¿qué es? Es que están haciendo recorte personal en mi empresa y tengo miedo a quedarme sin trabajo y que no puedo sostener a mi familia. O sea que si consigues un nuevo trabajo o te quedas en tu trabajo, tendrías paz. Podríamos decir entonces que si consigues un trabajo o te quedas en tu trabajo, lo conservas, tendrías éxito, ¿cierto? Y esta aclaración lo hago porque el libro está enfocado directamente a la definición de que éxito es la acumulación de logros y resultados.
Uno de los diccionarios más confiables en el mundo define éxito como logros, resultados o la acumulación de logros y resultados. Entonces, no podemos hablar de éxito sin hablar de cumplimiento de objetivos. Y entonces empiezo hablando de eso y explico también de que, bueno, ¿cómo una persona es exitosa? Bueno, está logrando objetivos. Bien, entonces, ¿qué objetivo tú tienes si es que quieres lograr el éxito? Claro. Y si no tienes eso, también hay depresión, ansiedad, baja autoestima. Entonces, todo eso lo explico en el libro de una forma sencilla de entender para motivar a las personas de que éxito está relacionado a los logros de los objetivos que tú puedes tener en Pero el yo he traído un plaje, voy a confesar que he traído un plaje, porque hay una frase que tú dices que a mí me encanta y realmente me ha hecho cambiar de mentalidad. Mientras más logramos, aprendamos y crezcamos, más confianza en nosotros sentiremos y más metas y objetivos alcanzaremos, inspirando a nuestro entorno. Es demasiado buena. Sí, en realidad nosotros tenemos que entender, y esto lo podemos explicar desde la metafísica, la física cuántica, la neurociencia también. Cuando un cerebro no está orientado a objetivos, es decir, una persona no quiero nada, no me gusta nada, no está aprendiendo nuevos hábitos, nuevos patrones de pensamiento, o no lee nada, o no entrena, o no vive nuevas experiencias, ese cerebro lo que va a hacer es producir solo o motivar a producir el cortisol, que es la hormona del estrés. Y después de eso, todas las emociones negativas asociadas al estrés, como depresión, ansiedad y muy debajo de eso, baja autoestima. Entonces las personas vienen a mis entrenamientos para decirme, Fabián, ¿cómo hago para tener más confianza? Si tuviera más confianza podría vender más, si tuviera más confianza podría hacer esto. Y están empezando al revés. No puedes tener confianza si es que no sabes qué es lo que quieres o por lo menos dirigirte hacia algo. Entonces, por otro lado, tenemos que saber de que el cerebro, para que segregue dopamina, que es el bioquímico del empoderamiento, serotonina, el bioquímico de la felicidad, o la oxitocina, el bioquímico del amor, todos estos bioquímicos o mezclas de bioquímicos que nos hacen sentir emociones positivas, se segrega en el cerebro al sistema nervioso siempre y cuando el cerebro reconozca que exista un objetivo que es importante o significativo para ti. Esta parte es clave porque muchas personas tienen objetivos que no los motivan, ¿no? ¿Y qué quieres estudiar? Bueno, voy a estudiar medicina porque mi papá quiere que sea médico, pero yo realmente en el fondo quiero ser abogado. Claro. Y ahí es donde vienen los problemas. Tiene que ser un objetivo que sea significativo para uno. Entonces, cuando hablamos de que si tú logras, digamos, alcanzar objetivos y sobrepasar obstáculos mientras alcanzas tu objetivo, es la única forma de que tú generes más confianza en ti mismo. Porque pónganse a pensar, los momentos más felices y empoderados de su vida no ha sido cuando han superado algo, no ha sido cuando de pronto superaron un reto que parecía imposible, y cuando yo te digo recuerda ese momento, tú recuerdas específicamente algo que te parecía imposible quizás en algún momento. Entonces es un libro que te motiva. Tienes que tener objetivos, los objetivos tienen que estar alineados y tienen que tener propósito, y al mismo tiempo tienes que tener las estrategias adecuadas para superar las dificultades. ¿Por qué? Porque van a existir, vas a tener que enfrentar miedos e inseguridades. Pero si tienes programas mentales, ya sea que utilices hipnosis o PNL, es mucho más fácil hacerlo y de esa forma aumentas confianza. Y si aumentas confianza, tienes ganas de querer alcanzar más objetivos porque entiendes el juego. Entonces, entre más confianza, más objetivos. Entre más confianza, más objetivos. Y la mente inconsciente, ¿cómo nos juega a veces contra, Fabián? Esa parte, la verdad que es, ¡ay! Nosotros tenemos que saber que nuestra mente se divide en un 5% nuestra mente consciente y en un 95% nuestra mente subconsciente. Quiere decir de que todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, absolutamente todo lo que ustedes piensan, hacen, deciden, o los pensamientos que tienen, es un resultado de la programación en su mente inconsciente o mente subconsciente. Cuando una persona no está logrando objetivos, no es porque necesariamente no quiera lograr los objetivos conscientemente, es porque la programación subconsciente no está alineada con su objetivo, ¿no es cierto? Entonces imagínate un empresario, como yo he trabajado con varios empresarios, de hecho, soy la primera persona que ha escrito en la revista número 1 negocios, que es la revista Forbes, ¿no? En Forbes ustedes pueden entrar a mi perfil y pueden ir a ver el artículo que escribí sobre cómo pasamos a trabajar con personas que no tenía a convertirse en multimillonarios utilizando programación mental como PNL e hipnosis. Y el artículo y los testimonios estaban basados en esto. Y es porque cuando, por ejemplo, yo me siento con los empresarios a trabajar, ellos saben qué tienen que hacer, ellos saben a quién tienen que vender, ellos saben en dónde invertir, pero no lo hacen. Y la respuesta es, ¿por qué no lo hacen, Fabián? Bueno, porque hay programación en su mente inconsciente. No me lo merezco, no soy suficiente, ¿qué pasa si todo me sale mal? ¿Y si pierdo todo? He vivido traiciones en el pasado, ¿y qué pasa si otra vez me vuelven a traicionar y me vuelven a robar todo? Mis socios me roban o se van y me dejan en el aire, no tengo la confianza para hacer el proyecto solo, no sé vender, esto no es para mí. Entonces, si tú, por más objetivos que tú puedas tener, porque tú los objetivos los defines conscientemente, ¿no? Yo gano
$10,000 al 30 de julio del 2024. Tú puedes definir un buen objetivo conscientemente, pero tienes que alinear la programación en tu mente subconsciente para lograr ese objetivo. Entonces, cuando tú me dices, ¿en qué influye la mente inconsciente? Pues en todo, porque nosotros somos resultado y producto de la programación de nuestra mente subconsciente. Pero nuevamente, les digo, no somos conscientes de eso, tenemos que hacer un trabajo. Por eso es que en el libro, en mi escuela, en todo lo que nosotros estamos produciendo, en mi podcast de PNL también, que Sí, es el podcast buenísimo. es el podcast de PNL más escuchado en habla hispana. Les enseño a que ustedes puedan ser conscientes de esa programación, ¿no? Imaginemos una persona, ahora estoy trabajando con un empresario que tiene una meta de ganar en comisiones nada más $2 millones. Es un cliente de Estados Unidos. Y entonces tiene programa a nivel inconsciente como que siente que no se lo merece, siente que es muy difícil porque su papá siempre le decía, nosotros no podemos ser pobres o ricos, la pobreza es lo nuestro, nosotros no pertenecemos a ese nivel. Y siente mucho miedo al tomar decisiones. Entonces es algo que tenemos que liberar. Y cuando liberas te vas dando cuenta que va alcanzando sus objetivos. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. La persona simplemente viene contigo, no sé qué me pasa, Fabián, me autosabotea, pero ahí aplicamos técnicas de PNL para poder reconocer eso. Otra parte del libro que también voló la cabeza y me hizo de verdad pensar y analizarme fue lo de causa y efecto. Que muchas veces nosotros, amigos, estamos pensando, ay, la culpa la tiene, no sé, el gobierno, la culpa la tiene, no sé, el vecino que me miró mal, no, mi mamá que no me dio lo que yo necesito. Cuando tenemos que sernos responsables de las cosas. Así es. Esto se puede explicar desde diferentes perspectivas. Y lo primero que tenemos que entender es de que nosotros somos 100% responsables por todo lo que nos sucede. O sea, todo lo que hemos logrado y no hemos logrado, todo lo que tenemos y no tenemos, nosotros somos 100% responsables de eso. Primero, como un principio psicológico, ¿qué te conviene creer? ¿Que eres víctima de lo que te sucede o que eres responsable de todo lo que te sucede? Cuando tú eres víctima de lo que te sucede, depresión, ansiedad, inseguridad, menos confianza en ti mismo, menos energía porque se drena tu energía, mucha culpa, al final no haces nada, vienen las enfermedades. Es todo un problema ser víctima, ¿cierto? Quejarse de todo. Por otro lado, cuando te haces responsable de todo lo que sucede, de pronto tu cerebro reconoce el empoderamiento. Por eso es que hay una fórmula psicológica que es la fórmula del empoderamiento, es pasar del victimismo a la causa, ¿no? Del victimismo al empoderamiento, asumiendo responsabilidad. En vez de, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Pero por qué me hiciste eso? Ya, ¿cómo yo he contribuido a crear esta situación? Y entonces tú te das cuenta que las personas que tienen éxito siempre están haciéndose responsables. Y eso es algo que se puede explicar, si bien es cierto, psicológico, ¿de acuerdo? También se puede explicar con ciencia, con física cuántica. Nosotros ahora existe la ciencia moderna, que es la física cuántica, que explica que nosotros creamos nuestra realidad en base a nuestros pensamientos y emociones. Y podemos probar eso científicamente. Y nuestras emociones crean en 5,000 veces más potente nuestros pensamientos, nuestra realidad. Sí. Lo que quiere decir de que si nosotros sentimos miedo, vamos a tener más situaciones de miedo, vamos a traer personas que se aprovechen de ese miedo o, digamos, exploten ese miedo, pero si estamos en un estado de agradecimiento, vamos a traer mejores oportunidades y mejores personas. Entonces, esto es algo que también lo explico en el libro a profundidad, porque en mis 12 años de terapia, de hacer terapia, yo he tenido personas con abusos, han sido víctimas de muchas cosas que ni siquiera se pueden imaginar. Mis prácticas han sido directamente con veteranos de guerra en Estados Unidos, cuando en un programa para veteranos retirados en Alaska, en Estados Unidos. Y tú te das cuenta, la única forma, uno puede echarle la culpa a los demás, etcétera, pero la única forma de que sanen de sus heridas emocionales, sus traumas, es asumiendo responsabilidad. Y cuando he trabajado con los millonarios, la única forma de que puedan lograr más es haciéndose responsables, porque entienden de que siendo víctimas no van a lograr nada. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han logrado algo siendo víctimas? No, ¿verdad? Pero cuando asumieron responsabilidad, empezaron a cambiar las cosas. ¿Verdad? Es verdad. Y también, pues en el libro sale la ruta del éxito. Fabián, porque son pasos que podemos ir alcanzando para realmente lograr el éxito. Así es. Ya súper. De hecho, es un proceso que siempre, por más de que tu objetivo sea amarrarte los zapatos cuando eras niño, o si tu objetivo es ganar, no sé, $10 millones, la ruta es la misma. La primera es que tienes que definir tu resultado y conocer tu resultado, porque si no sabes qué es lo que quieres, ¿cómo lo lograrías, cierto? Entonces, y lo segundo, cuando no conoces tu resultado, tu mente inconsciente te va a alejar de tu objetivo. Es por eso que muchas personas, es muy normal el miedo al éxito, ¿ah? Uy, tengo miedo a alcanzarlo, tengo miedo a lograrlo. Que también después lo puedes perder. Exacto. Eso es lo que creo que da más miedo. Sí, y es porque neurológicamente no sabes o no conoces cómo se sentirá cuando logres tu objetivo.
Por eso hay muchas preguntas que hago en el libro que la persona tiene que responder para que empiece a ser consciente, porque para la mente inconsciente lo que es desconocido lo aleja. Tengo miedo de hacer esto y oye, pero las personas tienen miedo al éxito todo el tiempo. Y una entonces es conocer tu resultado. Tienes que saber cómo se va a ver, escuchar y sentir cuando logres tu resultado. Hay muchas técnicas de PNL, creación del futuro, Timeline Therapy, que explico también en el libro en cómo ustedes pueden condicionarse. Entonces, una vez que conoces tu resultado, además has programado tu mente para dirigirte hacia eso. Segundo, tienes que tomar acción, ¿cierto? Porque ¿cómo lograrías tu resultado si no tomas acción? Tercero, tienes que tener la suficiente agudeza sensorial para calibrar qué funciona y qué no funciona. Entonces hay muchas personas que vienen de mí y me dicen, pero Fabián, yo sé qué es lo que quiero, me esfuerzo mucho, he trabajado mucho, pero no sé qué me pasa, no lo estoy logrando. Y es que, bien, estás esforzándote mucho, pero estás utilizando la misma estrategia una y otra vez. Y no eres consciente de los programas a nivel subconsciente que estás corriendo. Como trabajé con una persona que quería incrementar su facturación, y cada vez que tenía, digamos, la oportunidad de cobrar un cheque o cobrar una venta, se paralizaba, le temblaba la mano y decía, no, es que me da mucho miedo cobrar y me da mucho miedo hacer esa llamada, y qué pasa si la otra persona se enoja. Entonces, como una persona que sabe cuál es su objetivo y que sabe que tiene que facturar más, y para facturar más tiene que cobrar, se paraliza cuando cobra, no va a alcanzar su objetivo. ¿Falta de merecimiento sería? Hay falta de merecimiento, hay mucha falta de merecimiento. Y luego hay técnicas para eso, entonces, y reconocer qué nos está deteniendo, que sería el paso número 3, agudeza sensorial o calibración. Paso número 4, flexibilidad de comportamiento. Porque también es muy curioso que las personas te digan cosas como, oye, yo sé qué tengo que hacer para cambiar. Y le digo, bueno, hazlo. Ay, pero, ¿no? Sí, y entonces es como que saben qué tienen que hacer, pero no lo hacen, ¿no? Una vez trabajé con una señora que me decía, ya Fabián, estoy dispuesta a bajar de peso, pero no me quites el pollo al abrazo, por favor. ¿No? Entonces, un poco difícil, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que quieres empezar mañana también, todos los mañanas. Ah, los mañanas y los próximos lunes y el próximo año con fe y todo eso, ¿no? Entonces, flexibilidad de comportamiento significa que cuando reconozcas que algo tenga que ser cambiado, hay que cambiarlo. Y luego alinear nuestra psicología y nuestra fisiología, ¿no? Porque, como les digo, no puedes plantearte un objetivo si no estás alineado para eso. Por ejemplo, nosotros con estas técnicas hemos ayudado a sanar de cáncer a las personas, de diabetes, gente que ha salido de la cocaína y todo eso. De hecho, tenemos un testimonio en el YouTube muy bueno de uno de sus alumnos que dejó la cocaína. Todos los hábitos negativos que se pueden imaginar, los dejó y ahora está encaminado y tiene mucho éxito. Y está en nuestro canal de YouTube. Y tú te vas dando cuenta, uno, tienes que alinear tu mente hacia eso. Y mucho de lo que yo les enseño al inicio a las personas es de que puedan entender de que primero definamos qué es lo que quieren y sobre esa motivación que estén dispuestos a cambiar. Porque muchas veces para cambiar tenemos que tomar decisiones y tenemos que estar alineados hacia eso. Entonces hay que hacer un trabajo a nivel psicológico y fisiológico con respecto a su programación mental y todo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé con un chico que estaba con hábitos de cocaína. Y lo único que experimentó de pequeño era el abandono de su papá, y su papá también consumía. Entonces, en su programación mental, la única forma de huir de mis problemas era consumiendo. Entonces, yo tuve que encontrar esas causas raíces en el pasado y poder reprogramarlas. Hay muchas técnicas que son muy sencillas para eso. Me tomó como 2 horas para sacarlo a la persona, pero 2 horas, un problema que otras personas se demoran años. Pues así de efectivo es esto con las presuposiciones que yo les presento en este libro. Así que si puedes cambiar eso, cigarrillo es fácil, marihuana es fácil, una persona que quiera hacer ejercicios es fácil, leer todo el tiempo, estudiar es bastante fácil. Voy por algo difícil para que ustedes entiendan que pueden cambiar de cualquier comportamiento o resultado que ustedes puedan tener, siempre y cuando su psicología y su fisiología esté alineada a su objetivo. Sí. Pero ya bueno, justo lo has mencionado, los objetivos, ir detrás de algo. Pero ¿cómo sabes que un objetivo es un buen objetivo? Esa es una buena pregunta. Primero, los objetivos tienen que ser SMART, significa que tienen que ser específicos, alcanzables, medibles, que sean reales, congruentes con un tiempo especificado. El tema es que cuando tú les preguntas a las personas, ¿y qué es lo que quieres? Ay, no sé, supongo que feliz, Fabián. Oye, es por eso que no sales del problema que tienes. Tu mente inconsciente no va a generar nueva programación o te va a hacer sentir mejor si es que no sabes específicamente lo que quieres. Entonces, algo que se creó en programación neurolingüística y se utiliza ahora en todos los sectores de coaching, empoderamiento, motivación en el mundo son los objetivos SMART. Tienen que ser específicos, alcanzables, medibles y que tengan un tiempo involucrado. Asimismo, tienen que ser reales y congruentes. ¿Qué significa que sean reales y congruentes? Tienen que estar alineados contigo, con tus valores, con los que es más importante para ti. Muchas personas se rinden a sus objetivos porque ese objetivo simplemente no es importante para ellos. Entonces, cuando tú dices, bueno, que tenga que ser real y congruente, tiene que ser algo para ti y por ti.
Porque es normal escuchar algo y ¿qué te motiva a alcanzar este objetivo? Y te dicen, no, es que mi mamá quiere que yo estudie esto, mi papá quiere que estudie esto. Es que yo veo que todos mis amigos están estudiando eso, entonces yo voy a estudiar eso, ¿no? ¿Y qué te motiva a estudiar, digamos, o a tener este objetivo? No, es que tengo tanta exigencia, es que veo a mis amigas y a mis amigos que logran eso en Instagram, entonces yo también lo quiero. Y no se hacen la pregunta de que mientras estén observando a otras personas para definir sus objetivos, van a tener problemas. Entonces, el objetivo tiene que ser real, congruente, alineado con tus valores y muchas otras cositas que ya las explico en el libro y que sí tienes que hacer el trabajo de hacerlo. Porque mi libro ¿por qué es el libro de desarrollo personal más vendido ahora en el Perú? Porque es el único libro que se toma el tiempo de realmente explorar contigo. Hago bastantes preguntas sobre tus objetivos, qué es lo que quieres. Y cuando terminas de responder todas esas preguntas, tu nivel de certeza, digamos, empezó, no creo que lo pueda lograr. Y terminas de resolver el libro y dices, no, lo puedo lograr, 100% seguro. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en la programación que tú puedes tener inconscientemente. Entonces, ese es mi propósito. 3 capítulos solamente de esto, porque es importante. Yo siempre les digo, la forma más terapéutica de uno y la forma de que uno pueda ser un poco más espiritual es logrando objetivos. Porque lograr objetivos presupone que alinees tu mente consciente con tu inconsciente. Es decir, yo quiero esto y hago esto. La mayoría de personas están en lo opuesto o tienen un conflicto interno. Yo quiero levantarme a las 7 de la mañana. No, mejor duermo un ratito, ¿no? Yo voy a llamar a tal cliente a tal hora. No, ¿y qué pasa si se enoja, no? O voy a colocar este proyecto. Ay, ¿qué pasa si me sale mal? Entonces, nuestra mente consciente y inconsciente está desalineada, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que alinear y cuando tú alineas alcanzas tu resultado, tu objetivo. Entonces podemos decir que te estás desarrollando. Entonces la única forma de evolucionar en conciencia es logrando más objetivos. Claro que sí, y además, bueno, también tratas todo lo de las creencias. Toda esa parte de las creencias también me pareció súper interesante, pues porque nos muestra cómo realmente pensamos, ¿no? Que muchas veces generalizamos, eliminamos y también, o sea, somos dispersos, o sea, son un montón de cosas que a la hora de crear nuestros pensamientos, pues las tenemos ya, así somos. Sí, de hecho que nosotros tenemos que entender de que una de las cosas que gobierna la programación de nuestra mente subconsciente son nuestras creencias, lo que creemos. Y a veces, en realidad la mayoría de veces, nuestras creencias han sido influenciadas por eventos negativos del pasado. Entre los 0 y los 7 años, o en el vientre de la mamá, o generacionalmente hablando. ¿De acuerdo? Hay mucha ciencia que estoy compartiendo en mis redes sociales, en mi podcast, que les puedo sustentar un poco más esto, no tenemos el tiempo de hacerlo ahora, pero es bueno de que empiecen a considerar de que todo lo que ustedes piensan ha sido programado en el pasado, por eventos negativos, por el contexto, por la cultura, por lo que tu papá o tu mamá te repetían en el colegio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues eso forma nuestras creencias. Yendo a algo muy simple, les doy un ejemplo. No trabajé con un empresario que tenía miedo a invertir y tenía miedo a invertir en su negocio porque no tenía confianza en sí, no confiaba en otras personas. Y haces ciertas preguntas que les voy enseñando en el libro, unas técnicas de metamodelo y te das cuenta que en el pasado ya había perdido mucho dinero. Entonces, una persona que tiene miedo a invertir, miedo a ser traicionado, ha tenido eventos en el pasado que le hacen pensar eso. Entonces, de pronto, en su primer negocio le habían robado. De pronto creció cuando su papá sintió que perdió la casa. Entonces, un niño que vio que su papá perdió dinero, le quitó la casa, luego le volvieron a estafar, puso su segundo negocio, fue traicionado otra vez. Pues entonces, hoy tiene la creencia de que no puedo hacer negocios porque me van a traicionar y toda la gente es mala y todos me van a estafar. Entonces, ¿cómo un empresario con ese tipo de creencias va a poder lograr sus objetivos? Pues nos vamos dando cuenta de que hay que ir a resolver los problemas o los eventos negativos del pasado. Y ahí utilizamos técnicas más avanzadas como Timeline Therapy, hipnosis, explico en el libro, para poder encontrar esa causa raíz. Porque pongámonos a pensar, nadie amanece un día diciendo, hoy voy a tener la creencia de que no me lo merezco, no soy suficiente. No. Está instalado ya en nosotros. Está instalado, ¿no? Una persona que, no, es que no me lo merezco, siento que no soy bueno para esto, y tú preguntas un poco más y te das cuenta que pasaron muchas cosas en el pasado. Abandono del papá, abandono de la mamá, o de repente estuvieron presentes pero trabajando todo el día y no recibieron la atención adecuada, o de repente, como tuve un caso hace 2 semanas donde me dijo, no, es que Fabián, yo nací de un embarazo no deseado, entonces yo desde que estaba en el vientre rechazaba y se sentía el rechazo de mi papá y de mi mamá, entonces ahora tenía mucho miedo al rechazo, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo esos eventos del pasado pueden influenciar en nosotros ahora? Es justamente porque nosotros estamos absorbiendo la información que sucede cuando estamos en el vientre
o entre los 0 y los 7 años. Así que esto es bastante importante y podemos cambiar rápidamente si reconocemos esto primero. Tenemos que reconocer que el miedo al fracaso viene a ser una generalización basado a decisiones inconscientes que hemos tomado en el pasado. Una persona que quizás te sacó una mala nota en el colegio, o el profesor le dijo eres un tonto, o sus papás siempre fueron muy exigentes, o sus papás de pronto le exigían tanto que el niño no quería decepcionar a sus papás. Hay muchas razones por qué una persona podría tener miedo al fracaso. Ahora, yo les digo, el miedo al fracaso es más normal para todos, que hay que considerarlo como que, bueno, no es malo tener el miedo al fracaso. Déjame saber qué es lo que sucedió que te hace pensar a ti que el miedo al fracaso, digamos, se crea como limitante en tu mente subconsciente. Yo estuve en Ecuador entrenando a 200 empresarios y recuerdo que una vez le pregunté, ¿quiénes creen que es normal tener miedo al fracaso? ¿Quiénes creen que es normal tener miedo a invertir más o a ganar más dinero? Y todos me levantaron la mano. Y yo les digo, ¿qué les hace pensar de que es normal tener miedo al fracaso? Y una persona, no, es que ya fracasé antes, Fabián. Otra persona, no, es que yo he visto a mi papá perder mucho dinero. No, es que yo he visto a un amigo que cómo se pierde. No, es que la situación política, Fabián. Entonces, tú te vas dando cuenta de que esa creencia no es real, que fue instalada por algún evento negativo del pasado o por la programación que recibimos del entorno. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es encontrar cuál es la motivación en esa mente subconsciente o la programación en la mente subconsciente que te lleva a tener ese miedo al fracaso. Ese es uno, ¿no es cierto? Porque definitivamente, si no tuvieras miedo a fracasar, ya lo hubieras hecho hace tiempo, ¿cierto? Solo hay que reconocer qué es, de dónde viene ese miedo al fracaso, y también tiene que ver mucho con las consecuencias que tendrías o las decisiones que tendrías que tomar para que tú llegues al objetivo, ¿no? Porque se da el caso de que sí, sabes lo que tienes que hacer, pero a veces no quieres tener esa discusión incómoda con el esposo o la esposa, no, de repente dices, no, yo sé que tengo que hacer esto para alcanzar mi objetivo, pero ¿qué pasa si mi esposa se enoja o ya no voy a estar más tiempo con mis hijos, pero yo voy a tener que trabajar los domingos, pero los domingos los días familiares, y entonces se generan lo que llamamos los conflictos internos que también le explico en el trabajo, ¿no? Entonces, el miedo al fracaso es algo tan normal, pero al mismo tiempo tan superficial que tendríamos que encontrar qué específicamente es el miedo al fracaso y qué generó el miedo al fracaso para esta persona. Y las preguntas que les enseño dentro del libro, y de hecho en mi segundo libro voy a explicar mucho más cómo resolver esto, es que tú puedas ser consciente de que tú puedes tener todas las creencias como el miedo al fracaso, pero cada persona tiene un motivo diferente de por qué tiene miedo al fracaso. Esa es la primera, ¿no? Entonces, y la segunda, si el éxito es felicidad, para algunos podría ser. Pero yo voy a utilizar dos quotes de Carl Jung, que fue uno de los psicoanalistas más revolucionarios de todos los tiempos, Jordan Peterson, que es uno de los psicólogos clínicos más famosos en el mundo, que es mi mentor y vengo trabajando 3 años con él. Carl Jung solía decir de que el propósito de la vida no necesariamente es la felicidad. La felicidad simplemente se da en pequeños espasmos siempre y cuando superes algo mientras alcanzas un objetivo. Esto es el mismo principio que les comenté hace un rato. Tú, para generar emociones positivas tienes que estar direccionado a un objetivo que sea significativo para ti, y cada vez que tú superes un obstáculo son momentos felices para ti, ¿no? Desde el punto de vista de valores, que también lo explico en mi libro, la felicidad es que tus valores estén alineados en el contexto en ese momento. En pocas palabras, la felicidad nunca va a durar para siempre, porque todo está evolucionando, los tiempos cambian, el entorno cambia, en tu edad empieza a pensar diferente, las situaciones y los objetivos empiezan a cambiar, por tanto tus valores tienen que cambiar constantemente. Por tanto, no podríamos decir que el propósito de la vida es felicidad, sino que la felicidad, desde el contexto de la programación neurolingüística y el psicoanálisis, son solo estados emocionales, tal cual como digamos, como la plenitud, como la motivación, el empoderamiento, tristeza, inseguridad, son solamente estados. ¿Listo? Y Jordan Peterson también decía, es un poco, digamos, limitante considerar que el propósito de la vida es felicidad, porque la mayoría de personas que consideran que el propósito de la vida es felicidad nunca logran nada, porque creen que todo debe ser feliz. Entonces, en el momento que están logrando sus objetivos o que se plantean objetivos y empiezan a salir dificultades, miedos, inseguridades, ansiedad, se retroceden, porque dicen, pero debería ser todo siempre feliz, y eso es lo que inconscientemente los debilita. Entonces, ahora nosotros explicamos muchos en PNL cuando les hablo en el libro de jerarquía de valores, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros más bien tenemos que estar preparados y sabiendo de que nosotros vamos a enfrentar dificultades, y enfrentar dificultades significa enfrentar miedos e inseguridades que tenemos a nivel subconsciente.
Entonces es importante tener eso. Si tú conoces a una persona que ve la vida de una forma muy feliz, te vas a dar cuenta también que está procrastinando muchos objetivos. Porque cada vez que las papas queman o se ponen las cosas difíciles, tratan de entrar otra vez en estado de felicidad cuando en realidad deberían atravesar ese momento de miedo e inseguridad que están sintiendo en ese momento. Entonces les quita poder, por así decirlo. Sin embargo, cuando las personas definen que el propósito de la vida es crecimiento, evolución, entonces es algo diferente, ¿no? Es como la última entrevista que le hicieron a Elon Musk hace 2 semanas, ¿no? Que es el hombre más rico del planeta. Y para ti la felicidad no te motiva, y le digo, no, a mí me motiva el crecimiento y el desarrollo. Entonces hay que entender un poco más esto. Yo lo explico desde contextos ya más de psicoanálisis, como nosotros lo vemos también en programación neurolingüística, y es importante porque también es un patrón. Las personas que ven todo felicidad no toman acción, no colocan objetivos porque que procrastinan mucho porque tienen miedo de enfrentar inseguridad. Esa sería la respuesta. Y además también creo que hemos sido criados en Latinoamérica con las telenovelas, que, tiene que ser feliz, Felices ¿no? Al para final, siempre. exacto, ¿no? Y que el rico es malo y el pobre es bueno. Así es. Entonces nos han creado de verdad un montón de valores y creencias totalmente negativas para nuestro propio desarrollo. Es terrible. Así es, así es. Y de hecho que es el producto de todas las creencias que nosotros podemos tener, ¿no? Pero ya justo hablando sobre eso, si tú estudias, yo vengo estudiando y modelando a Kobe Bryant, Michael Jordan, David Goggins, Elon Musk, o sea, las personas más exitosas en el mundo, y todas ellas tienen una frase que te dice, enamórate del dolor, ¿no? Y es una forma de decir, no estés buscando felicidad, enamórate del dolor, porque detrás del dolor está tu crecimiento y tu felicidad, porque es así como uno recién puede, digamos, experimentar emociones negativas. Es por eso que cuando ustedes ven empresarios exitosos, ven deportistas como Cristiano Ronaldo, de repente están constantemente queriendo lograr cosas, es porque entienden que el logro, la expansión, superar los retos es realmente el propósito de la vida. Y cuando esto pasa mucho quizás con las personas que se jubilan, que también hay muchos estudios sobre esto, pasa mucho con los veteranos de guerra que yo trabajé, ¿no? Cuando no tienes objetivos, te deprimes. Entonces, ¿en qué momento tú puedes decir, ya soy feliz para siempre? Tú puedes ser feliz en ese momento, celebra tus logros, celebra con tu familia, aprecia lo que estás viviendo en ese momento por haber logrado, pero va a pasar unas 2, 3 semanas y tu mente va a querer algo más grande y más atractivo, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Las personas, por ejemplo, que se jubilan y no tienen objetivos, no es que les da Alzheimer, envejecen más rápido y empiezan a tener problemas porque no tienen una nueva orientación. Cuando trabajaba con los veteranos de guerra, les teníamos que dar un nuevo propósito en su vida para que recién puedan sentirse vivos nuevamente. Entonces, el propósito de la vida está más relacionada con un tema de crecimiento, expansión, y eso requiere superar retos, dificultades. Por tanto, estás constantemente, como dicen esos exitosos, abrazando el dolor. Entonces, cada vez que yo tengo, por ejemplo, el caso de una pareja que me dice, pero Fabián, ¿cómo hago para motivar a mi esposo? ¿Cómo hago para motivar a mi esposa para que también esté en mi misma línea y todo lo demás? Es siempre negativo, negativa. Es lo primero. Si tú te debilitas rápidamente por cualquier comentario que la otra persona te pueda decir, es que el trabajo lo tienes que hacer tú porque no estás siendo fuerte todavía en tu programación subconsciente, ¿no? Simplemente la otra persona te está recordando algo que todavía no has trabajado. ¿Listo? Eso es a nivel inconsciente. Luego, Carl Jung tenía una frase que utilizamos mucho en PNL, lo enseño en mis entrenamientos, de que percepción es proyección. Todo lo que tú puedas, digamos, no aceptas de ti mismo, es todo lo que tú proyectas en las demás personas. Entonces, cuando recibes un comentario negativo de otra persona y te afecta, deberíamos considerar que en algún contexto esto es cierto, ¿no? Entonces, cuando tú reconoces eso, luego ahí ya aplicas la programación neurolingüística para encontrar de dónde viene eso. ¿Quién era así contigo? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Te lo escuchabas en el colegio? ¿Tu anterior pareja fue así? Y cuando resuelves eso, ya luego la otra persona o las demás personas te pueden decir lo mismo. Y tú, no, ya no me afecta, no tengo carga emocional negativa con respecto a ese comentario. Eso es lo más óptimo, ¿de acuerdo? Eso es lo que me gusta decir, yo soy transparente con ustedes, es el verdadero trabajo. Ya les he dicho que el victimismo no funciona. Yo te podría decir, no, pero esa persona no debería estarte apoyando siempre. No, la realidad es de que no te van a apoyar, pero tú tienes que trabajar sobre lo que te hace a ti perder energía o te afecta emocionalmente. Y tercero, hablando desde el punto de vista de PNL, cuando hablamos de niveles lógicos de terapia, el primer punto de cambio podría ser cambiar tu entorno.
Ahora, la pregunta es, si son amigos que los puedes dejar, en buena hora, déjalos. No, si son amigos que te están llevando a las malas influencias, déjalos. Ellos no van a pagar tu departamento, tu familia, no le van a dar de comer a tus hijos, ¿no? Pero hay contextos en los que no puedes simplemente dejarlos, como esposo, esposa, padres, hijos. Entonces ahí es donde sí tienes que involucrarte con lo que te dije primero. Tendrías que ir a entrar a tu mente subconsciente y saber qué estás proyectando en las demás personas, ¿no? Y entonces sobre eso empieza a tomar control. Y cuarto punto, esto es bien importante y existe mucha ciencia de esto, es de que la energía más fuerte del salón va a ganar. Dicho de términos más simples, es que si tu energía es tan fuerte porque estás seguro de lo que estás haciendo, las otras personas empiezan a subirse en tu barco. Entonces, lo mejor siempre es trabajar tanto en ti para que la otra persona te diga, ¿qué estás haciendo? Creo que me interesa lo que tú estás aprendiendo. A ver, cuéntame algo más de PNL. Indirectamente, tú no le dijiste aprende esto, sino te buscaron a ti porque tu energía era mejor. Entonces, nuevamente regresamos a que somos responsables de todo lo que nos sucede. Vamos siendo directos con respecto a hemos recibido información genética, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Lo explico directamente en mis podcasts y en mis redes sociales en Instagram. De hecho, estoy sacando otra publicación este lunes en donde hay experimentos en donde cuando los papás fueron altamente traumatizados, ya sea por el 9/11, por ejemplo, la generación que vino después de ellos sufría las consecuencias del trauma del 9/11, ¿de acuerdo? Entonces, sí estamos absorbiendo información de los traumas de nuestros padres, y no solo de nuestros padres, sino de nuestros ancestros. Yo he trabajado con Bruce Lipton 2 años, de hecho estuve con él en enero, es el padre de la epigenética, ¿de acuerdo? Y es la epigenética, esta ciencia que estudia en cómo estamos siendo influenciados con la programación del entorno. Y nos explica que incluso estamos reconociendo que absorbemos la información de 54 generaciones anteriores. Entonces estamos absorbiendo toda la información y todos los traumas de todos nuestros ancestros. Esa es una forma de responder. Y lo otro es que no hay persona que no haya tenido traumas en el pasado, ¿de acuerdo? Por más niñez perfecta, basta con que el niñito o la niñita que te gustaba te dijo que no y se fue con otro niñito, o tu mejor amigo se llevó tu lapicero favorito, o tu papá no te quiso llevar a tal fiesta. Eso ya es suficiente traumático para un niño, ¿de acuerdo? O sea, siempre hay traumas. Voy a utilizar como lo define el doctor Gabor Mate, que es uno de los físicos más reconocidos también ahora. Tenemos los traumas con T mayúsculo y los traumas con T minúsculo. Entonces, los traumas con T mayúsculas pues son lo que consideramos pues abusos, violencia y esas cosas que uno puede decir, ha sido un trauma grande. Se puede resolver fácilmente con esto, ¿de acuerdo? Eso también quiero darles el mensaje. Y los traumas con T minúscula, que son pues las cositas que a veces pasa, el papá no te llevó a la fiesta, la mamá no estuvo contigo en el día de tu cumpleaños, no lo sé. Entonces, aún así, todos nosotros tenemos programación basada en los traumas del pasado, todos nosotros. Ahora, las personas en el momento presente quizás no recuerdan, quizás han reprimido, quizás han decidido olvidar, y si no recuerdas, has reprimido y has decidido olvidar, uno de los motivos más frecuentes fue lo suficientemente traumático que de reprimir. No quiero volver a sentir eso, así que lo voy a reprimir. Entonces las personas llegan a tu entrenamiento, a tu consulta y te dicen, pero no sé dónde viene eso. Y digo, bueno, hay que hacer un trabajo. Pero como les dije, no intenten hacerlo esto conscientemente, esto se hace con técnicas hipnóticas para acceder a la mente inconsciente de la persona, que tiene todas las memorias que necesitamos para poder trabajar. Así que muchísimas gracias, un fuerte aplauso para ustedes.